Efesios 6:14, escuche lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ustedes saben que la verdad es la realidad en contraste con la apariencia. Es decir, hay cosas que parece que son la verdad, pero en realidad no lo son. Vimos que la verdad es un concepto absoluto y que la verdad, más que una filosofía, es una persona. Juan capítulo 14, versículo 6 dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Esto indica que no es una religión, no es una persona, no es una filosofía la que te va a acercar a Dios. Es solamente la persona, la realidad de Jesucristo. Y cuando hablamos de que no es una religión, le estoy diciendo a usted que Jesucristo hace 2000 años vino, Él nació en Belén, Él creció, fue un niño, fue un adolescente y finalmente a los 30 años de edad, Él dejó todo. Él cerró su carpintería, empezó a predicar el evangelio, que el evangelio son las buenas noticias de salvación para cada uno de nosotros. El evangelio no es solamente recalcar el pecado, los vicios, la inmoralidad. Eso ya lo sabemos nosotros, ya sabemos en qué le hemos fallado a Dios. El evangelio es la solución para nuestros problemas. Hay mucha gente que tiene religión pero no tiene evangelio. Están llenos de religión pero no tienen amor. El evangelio básicamente es el amor de Dios mostrado a la humanidad a través de Jesucristo. Jesucristo es la única solución a tus problemas sin importar la magnitud que estos tengan. Jesucristo predicó el evangelio. Jesucristo finalmente a los 33 años de edad murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre y nosotros le estamos esperando. Esa es, si tú quieres saberlo, la verdadera y auténtica religión. Es una religión de amor porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la verdad, vuelvo a recalcarlo, es la realidad en contraste con la apariencia. Y le platicaba la semana pasada, haciendo un resumen breve, que hubo personajes que vivieron de apariencias. ¿Como quién? El apóstol Pablo, una vida religiosa. Él buscaba y mataba a los seguidores del Señor Jesucristo, hasta que un día el Señor Jesucristo se le apareció cara a cara, lo encegueció con su luz, y el apóstol Pablo cambió radicalmente su vida y de perseguidor se convirtió en proclamador de la fe que antes asolaba. Vimos el joven rico que era muy religioso, tenía muchas riquezas, era una persona con inquietudes espirituales. Pero cuando Jesucristo le dijo: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, ya has tesoros en el cielo, él se puso muy triste porque fue confrontado con la realidad. La apariencia decía que él iba directo al cielo. La realidad decía que era la persona más miserable del mundo porque no tenía Cristo en su corazón, ni estaba dispuesto a dejar su estilo de vida por Jesucristo. Vimos la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, le dijo el Señor Jesucristo. Una mujer decepcionada de la vida, que tal vez incluso ese día pensaba quitarse la vida. Jesucristo llega en el momento exacto a su vida y le dice: mira, la sed que tú vienes a saciar a este pozo de agua es solamente una sed temporal, porque cada vez y cada día tienes que venir a sacar agua de aquí, pero el agua que yo te doy a ti, el agua que yo te ofrezco, es una agua que nos da la vida eterna. Entonces nos damos cuenta que hay gente que vive de apariencias, pero la realidad es otra, muy radical. Vimos que la verdad es un concepto absoluto. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 14, que estemos firmes. Que estemos firmes. Y luego dice aquí, más adelante, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si usted ve a ese soldado que le voy a poner aquí, esa era la armadura que usaban los soldados romanos en los tiempos del apóstol Pablo. Y si usted ve, él trae un cinto que le está ciñendo su cintura, vaya la redundancia,
Pero el cinto está formado de dos partes, la cintura y otra parte que también le ciñe el pecho. ¿Para qué era usado este cinto? Quiero decirle esto. Los soldados romanos, debajo de su armadura, usaban una especie de túnica para cubrirse. Usted ve esa túnica, era como una toga. Y entonces cuando se enfrentaba la batalla, llegaba el punto en que después de que los ejércitos se enfrentaban, la última parte de la batalla era un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y lo que sucedía es que en el enfrentamiento, cuando ya se habían perdido las espadas, los escudos, los arcos, los cuchillos, se peleaba cuerpo a cuerpo. Y lo que sucedía es que si un soldado no tenía su túnica bien ceñida, podía ocurrir que el adversario lo tomaba, lo envolvía con su túnica en la cabeza y entonces lo ahorcaba y lo asesinaba. Entonces usted se da cuenta la importancia de ceñirnos con la verdad. Ya hablamos semanas anteriores de que nuestra vestimenta debe ser el amor de Dios. El hijo pródigo fue vestido con la mejor vestimenta. El amor de Dios es el que nos cubre a cada uno de nosotros. Pero tú tienes que cubrirte, tienes que ceñirte con el cinturón de la verdad. De nada sirve que haya gente que ama mucho pero no conoce la palabra de Dios. De nada sirve que tú tengas una religión correcta, pero si además tú ignoras algunos principios básicos de la palabra de Dios. Esta semana me dio mucha tristeza el enterarme de una iglesia a la cual yo amo mucho, en la cual sucedían básicamente dos cosas. Una esposa de un líder muy importante de esa iglesia, de los líderes más importantes de esa iglesia, practica yoga. Yo no sé si usted sepa lo que es el yoga. El yoga es una práctica oriental, es una meditación oriental que viene del hinduismo y consiste en hacer ciertos movimientos respiratorios en los cuales tú te tratas de conectar con la divinidad principal de ellos, que es Brahma, es el dios principal de ellos. Se tratan de conectar con él, tratan de llegar a un estado en el cual tú ya no eres nada, un estado de inconsciencia llamado el nirvana. Y entonces ellos vacían su mente, vacían sus pensamientos. ¿Y qué cree que puede pasar cuando usted vacía su mente? Satanás puede ocuparla a través de demonios y controlar su mente. Vaya, la palabra es endemoniarse. Por eso es que los cristianos no debemos de practicar yoga. Sí, hay quien dice, es que es ejercicio, pero es una práctica oriental, religiosa, de la religión hinduista. No es para nosotros. La palabra de Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos invita a meditarla, a meditar los mandamientos de Dios, las proezas de Dios, la historia bíblica contenida en este libro. Entonces, ¿se da cuenta usted que la meditación cristiana es activa? La meditación cristiana no es pasiva. No es vaciarte, es llenarte de la palabra de Dios. Y luego la palabra de Dios va a ir cumpliendo su cometido en tu vida. Otra cosa de la que yo me enteré es de otros líderes que dicen, yo tengo don de discernimiento de espíritus. ¿Y qué cree que sucede? Dicen ellos que ven cómo personas muertas llegan a su vida y les empiezan a revelar cosas. ¿Cree usted que eso es discernimiento de espíritus? Eso se llama medium. Se los he enseñado en el pasado. Cuando la gente precisamente vacía su mente, viene supuestamente el fantasma o el espíritu de una persona fallecida, que en realidad son demonios. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Ellos ya no pueden regresar para acá. Lucas capítulo 16 lo vuelve a mencionar, el rico y Lázaro. Y como Abraham le dice al rico, es imposible que ellos vuelvan a la vida. Porque ya pasó nuestra vida, nuestra existencia aquí. Ya no pueden regresar las almas de los que están más allá. Entonces quiero decirle que es escandaloso que esto suceda en las iglesias cristianas. El don de discernimiento de espíritus, déjeme decirle para qué sirve. Para saber cuando alguien está diciendo verdades o mentiras desde el púlpito, o predicando el evangelio en la radio o una célula. Cuando alguien se atreve a predicar la palabra de Dios, debe ceñirse la verdad sobre su cintura, sobre su vestidura. Hay iglesias que tienen mucho amor, pero no tienen la verdad. Usted ve a testigos de Jehová, ve a mormones, vean adventistas. Estaba viendo en semanas pasadas
la iglesia llamada el Templo del Pueblo, dirigida por Jim Jones en los años 70. Era una iglesia de mucho amor. Era una iglesia que de hecho fue la primera iglesia que en Estados Unidos dejó que comunidades o gente de color o de raza negra, aunque las razas no existen sinceramente, solamente hay una raza, la raza humana, pero permitió que la gente de color, chinos, hispanos, la integraran. Antes en Estados Unidos había iglesias para blancos, para negros, para hispanos, para coreanos, para chinos. Fue la primera iglesia que le llamaron la iglesia del arco iris, porque la gente, sin importar su extracto social o su color de piel, podía integrarla. Pero un día ese hombre hizo esto, agarró la Biblia, la tiró al suelo y dijo: ahora en adelante lo único importante para nosotros debe ser la palabra que yo diga. Se fueron a Guyana, más de 900 personas. Allá en Sudamérica, compraron 1,500 hectáreas de terreno, construyeron la ciudad de Johnstown. ¿Y qué cree que ocurrió? Cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar los fraudes que había ahí, las corruptelas, la intimidación, los asesinatos que había en esa iglesia, incluso enviaron a un congresista a investigar, al cual asesinaron. Este hombre llamado Jim Jones reunió a toda la gente en la plaza principal. Empezó a hablarles acerca de la belleza de la muerte, la certeza de que se volverían a encontrar en el más allá. Ordenó a guardias armados que prepararan Kool-Aid con cianuro. Les dieron a beber. Los que no querían los obligaban o los asesinaban con rifles. Y él mismo se suicidó. Empezaron con mucho amor y terminaron asesinándose. Un suicidio colectivo masivo. ¿Sabe usted por qué? Porque no se ciñeron a la verdad. Usted debe de tener la responsabilidad de examinar todo lo que cualquiera que se diga predicador o pastor le diga, aún lo mío, porque a veces los seres humanos nos podemos equivocar. La palabra de Dios no se equivoca. Es mi responsabilidad predicarle la verdad, pero es responsabilidad también suya examinarla. Ahora nos damos cuenta que si no nos ceñimos la verdad, va a venir el enemigo. Y como les contaba el ejemplo del soldado romano, va a empezar a enredarnos con mentiras. Usted tiene por eso que conocer la verdad. ¿Sabe usted que en Estados Unidos, en el FBI, sabe usted cómo les enseñan a los que tienen que estudiar acerca de cómo distinguir billetes falsos de billetes verdaderos? ¿Sabe usted cómo lo hacen? No les enseñan en ningún momento un billete falso. Solamente les enseñan billetes verdaderos y sus características. Nosotros tenemos que hablar de la mentira. Nosotros tenemos que exaltar la verdad. Y le corresponde a usted asimilarla y ponerla por práctica. Ahora, mire, quiero decir esto más adelante, porque vimos que Jesucristo es nuestra realidad. Jesucristo es la verdad absoluta. Vimos que hay científicos, hay filósofos, hay charlatanes que tratan de enseñar su propia verdad. Pero hay una verdad absoluta y esta es Jesucristo. Segundo lugar, la verdad debe ser usada como un antídoto contra la mentira. Juan 8:44, escucha lo que dice ahí la palabra de Dios. Satanás es el padre de mentira. Cualquier mentira que se llega a expresar en cualquier ámbito es solamente eso, mentira. Y sabemos que la mentira tiene su origen en Satanás. Mire, hubo un hombre llamado Jonás. Un día Dios le dijo: ve y predica mi palabra, ve contra aquella ciudad llamada Nínive. Dile que de aquí a 40 días los voy a destruir si no se arrepienten de su maldad. Jonás ya era un hombre viejo, rayaba los 60 años de edad. Odiaba a los ninivitas porque ellos habían aniquilado a su pueblo y tal vez a su familia. Así que él dijo: yo no quiero saber nada más de la palabra. Yo me voy, me retiro, acepta mi renuncia a Dios, me voy a Tarsis, al otro extremo del mundo conocido, y allá me voy a jubilar, me voy a las playas de Tarsis. Tarsis es España. Me voy a Mallorca y allí voy a disfrutar los últimos años de mi vida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios envió una tormenta y entonces Jonás de pronto se ve dentro de un pez. Y quiero que vayamos al libro de Jonás, porque aquí hay una expresión en la cual Jonás se da cuenta de que había vivido solamente en base a mentiras. Y que cuando nosotros nos apartamos de la verdad de Dios o de su palabra, entonces la única opción
es que vamos a vivir haciendo caso al enemigo y a llevar una vida de mentiras. El apóstol Pedro un día le dijo al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo te pregunto a ti, si te alejas de Jesucristo, ¿cuál será tu destino? ¿Qué estilo de vida vas a vivir? Si no hay palabras de vida eterna en tu corazón, si no te congregas, si no buscas a Dios en su palabra, ¿qué estilo de vida vas a vivir? La única opción, déjame decirte, que es la mentira. Satanás es padre de mentira. Entonces déjame decirte que hay dos opciones: o eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo. O obedeces a Dios o obedeces al enemigo. Ahora, déjame decirte que este hombre Jonás, cuando estaba dentro del gran pez, mira lo que sucede. En el versículo 8 del capítulo 2 de Jonás, escucha lo que dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay gente que en esta vida se aparta de Dios, que ha conocido a Dios, pero ha decidido vivir y seguir vanidades ilusorias. Un vicio, un pecado, lo que tú quieras es una vanidad ilusoria. Lo que sea aparte de la voluntad de Dios es una vanidad ilusoria. Cualquier cosa, por buena que parezca, es una vanidad ilusoria. ¿Quién aquí alguna vez ha vivido en vanidades ilusorias? Te enfrascas en una relación con una persona que está casada y dices: algún día lo va a dejar, algún día la va a dejar. ¿Y qué sucede? Vanidad ilusoria. Porque llega el punto en el cual te vas a dar cuenta de que esa persona no va a ser para ti. Que no es justo y no es legítimo que tú busques que una persona deje a su esposo o a su esposa, a sus hijos, y que los haga sufrir para solamente complacerte a ti. Eso es egoísmo, es vanidad ilusoria. Hay gente que se entrega a las drogas y dice: es que la droga me va a satisfacer, me va a provocar placer, me va a hacer conocer cosas nuevas. Te vuelves adicto, luego te conviertes en un ladrón porque pierdes el trabajo, no puedes vivir sin la droga, tal vez matas a alguien, llegas a la cárcel. Vanidad ilusoria. Los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandonan. La misericordia de Dios es nueva cada día. Él la renueva para nosotros. No abandones la misericordia de Dios. Hay gente que se le hace fácil decir: bueno, cuando sea viejo le entregaré mi vida a Jesucristo. Cuando sea viejo, mientras voy a disfrutar la vida, porque aún soy joven, aún tengo muchas cosas que conocer, aún tengo cosas que probar en la vida. Vanidad ilusoria. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Hay gente que dice, estando dentro de la iglesia: está bien lo que dice el pastor, pero no importa, yo quiero seguir de amargado, yo quiero seguir de mentiroso, porque el pastor está loco. Hay gente que a veces piensa así. Vanidad ilusoria. Mi único propósito es que su vida sea transformada como la mía lo fue un día. Yo un día estaba lleno de amargura, de rencor contra mi padre, contra gente que me había hecho daño. Y un día tuve que reconocer que yo estaba mal, que era muy religioso, pero tenía el corazón lleno de odio. Y tuve que llevarle este corazón a Dios para que Él me pusiera un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, si tú no puedes cambiar, si vives en vanidades ilusorias, si sabes que estás al margen de la verdad y vives en la mentira, escucha, dile a Dios que te cambie el corazón. Que te cambie el corazón y que te cambie la manera de pensar. Porque quiero decirte una cosa: vale la pena invertir para obtener la verdad. ¿Cómo inviertes tú para obtener la verdad? Cuando abres este libro y dices: Dios, háblame. Y hay gente que me dice: es que yo no entiendo la palabra. No importa, no es para tu mente, es para el Espíritu. Es la espada del Espíritu. No importa que no la entiendas. Así me sucedió la primera vez que la leí. Pero te aseguro que si la lees 15 veces en tu vida ha cambiado. Te volverás una persona más sabia, más inteligente. Nadie te va a engañar fácilmente. A ver, vas a decir: a ver, papá, a ver, mijo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Eres soltero? No, estoy divorciado. Muéstrame el papel donde estás divorciado. ¿Le das manutención a tu esposa y a tus hijos? Porque luego hay jóvenes que al primer hombre que se encuentran le dicen que sí. Al primero que les sonríe, al primero que les da un regalito, un chocolatito Kiss. Oye, que invierta de perder una caja. No te dejes engañar. No que me ofrecen un trabajo en Canadá, que en Australia, que debo de pagar $15,000 para que me den la visa. Y después, ¿qué sucede? A los 3 meses,
esa página de internet ya no existe, tienes $15,000 menos, estás endeudado con todo mundo, vanidad ilusoria. ¿Te fijas? Vale la pena invertir para obtener la verdad. ¿Cómo inviertes? Hoy los que han llegado aquí les felicito porque han hecho una inversión. Tal vez gastaste gasolina en el taxi, tal vez gastaste en la combi. Así que tú estás invirtiendo para obtener la verdad. Cuando en la mañana dices, me voy a desvelar y me voy a levantar media hora antes de lo acostumbrado para leer la Biblia, para orar, estás invirtiendo para obtener la verdad. Cuando escuchas predicaciones, cuando escuchas la radio, estás invirtiendo para obtener la verdad. ¿Qué estás dispuesto a pagar por la verdad? Te pregunto. Déjame decirte que Dios no te pide cantidades. Dios no te pide dinero. Hay sectas que piden dinero. Pare de sufrir, por ejemplo. Es una secta basada en la mentira. Ellos te dicen, la pobreza es del diablo. Si tú eres pobre, estás endemoniado. Ellos te dicen, tú tienes que comprar una cruz que ha sido bendecida, que ha sido transportada desde Israel. Tú tienes que comprar una piedra que formaba parte del muro de Jerusalén. Tú tienes que comprar agua bendecida del río Jordán, aceite de la unción preparado con las especies aromáticas exclusivas mencionadas en el libro de Éxodo y Levítico. Y entonces tú podrás obtener la salvación. Eso es mentira. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Y hemos sido salvos no con cosas como corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es cierto, hay responsabilidades para el cristiano. Hablando de mentiras, no le quiero mentir. Un cristiano responsable aporta para la bendición de su iglesia, aporta para la bendición del siervo de Dios, pero es nada más lo que está especificado en la palabra de Dios. Hoy se acostumbran mucho los pactos de $1,000, de $10,000, de $100,000. Si quieres ser bendecido, las bendiciones de Dios no se venden. Se adquieren a través de un compromiso personal de servir a Dios. Ahora, quiero decirte esto, que estamos hablando acerca de la mentira. Miren, quiero decirle esto. Proverbios 6, 16 al 19. Quiero leerle este pasaje, tal vez no todo porque está un poquito extenso. Proverbios 6, versículo 16. Porque quiero decirte en primer lugar que algo que Dios no soporta es la mentira. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Cuando dice aún 7 significa que Dios la abomina, le da asco, no la soporta. Y escucha, los ojos altivos, la gente soberbia, Dios no la soporta. Dice, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, a los asesinos Dios los aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. La mentira siembra discordia. Y Dios aborrece la mentira. Pero Dios abomina, dice aquí, al que siembra discordia entre hermanos. Y te fijas que esta situación de sembrar discordia está ligada con hablar mentiras. Aquí en nuestra iglesia no debe de haber mentirosos. No debe de existir la mentira. No debe de existir la discordia. La discordia es prácticamente, la palabra cordia viene de corazón, de cardía en griego. Significa que aquel que divide el corazón de los hermanos, la mente de los hermanos con mentira. Como aquella hermana que decía, pues yo sé que el pastor dijo que no hay que decir cosas malas, pero este chisme está bien bueno. Y hay quienes luego descaradamente dicen, espérate, déjame pongo el chal. Y luego le hacen así, ¿verdad? Y para empezar a hablar de los hermanos o de otras personas. Nosotros no nos debemos de distinguir por la mentira, hermanos, sino por la verdad. Un día una persona me dijo, pastor, estoy preocupado por tal oveja de la iglesia. Es que, dije, espérate, ya sé qué es lo que me quieres decir, pero no lo voy a escuchar de ti. ¿Por qué, pastor? Porque ya me lo dijo Dios. ¿A poco crees que a mí no me importa la gente de mi iglesia? Sí me importa, me pongo a orar por ellos todos los días. Y yo sé cuáles son sus problemas. Pero antes aún de yo decírselos a ellos, espero que ellos vengan a buscar mi ayuda y a buscar y a aclarar la situación. Porque Dios conoce tu corazón. Y a veces Dios nos dice cuál es la situación que está pasando cada persona. No es cuestión de magia, eso es revelación que Dios nos da. Pero yo no tengo por qué andarle diciendo a todo mundo
ni esperar que la gente ande diseminando cosas en base a chismes. Hay que cuidarnos mucho del chisme porque Dios no soporta la mentira en primer lugar. Mira, en segundo lugar quiero decirte que el salmista encontró un antídoto efectivo contra la mentira. Salmo 119, 29, escucha lo que dice la palabra de Dios. Allí atrás de Eclesiastés está el libro de Salmos. Vamos a buscar el Salmo 119, 29. Escucha lo que dice aquí. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. El salmista le decía a Dios, apártame del camino de la mentira. Concédeme tu palabra en tu misericordia. Versículo 69, escucha lo que dice la palabra de Dios. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardé de todo corazón tus mandamientos. Cuando alguien te difame, cuando alguien levante una mentira contra ti, un falso, un chisme, escucha, confía en Dios. Deja que Dios sea el que te defienda. El salmista dijo, contra mí forjaron mentira, pero yo guardé todos tus mandamientos. Deja que Dios sea el que te exalte, deja que Dios sea el que te proteja, deja que Dios sea el que aclare las cosas para ti. Además, mira el Salmo 19, dice la palabra de Dios que la ley de Jehová es perfecta y empieza a hablar acerca de los beneficios, transforma el alma. Y entonces quiero decirte que tú tienes que basarte en la palabra de Dios si quieres vivir en base a la verdad y desechar las mentiras. Ahora, voy a seguir. El mentiroso y el que confía en la mentira lo van a perder todo. Proverbios 21:6, escucha lo que dice la palabra de Dios. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Ese es el destino de los que confían en la mentira. Hay gente que a veces miente para encontrar un trabajo. Hay gente que miente para subir a otro puesto en el trabajo o habla mal de otros. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice, es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Nosotros no debemos de vivir en la mentira. Isaías 28:15, escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque hay gente que confía en las mentiras. Isaías 28:15, escucha. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte e hicimos convenios con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a vosotros, porque hemos puesto nuestro refugio ¿en quién? En la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. La gente que cree en la Santa Muerte, que cree en el niño Fidencio, la gente que va y consulta hechiceros, que va y consulta adivinos, la gente que le lea las cartas, está poniendo su confianza en la mentira. Están haciendo un pacto con la muerte. Pero ¿quién es el vencedor de la muerte? Le pregunto. Jesucristo. Así que tú no confíes en mentira. No confíes en las personas. Somételas a prueba. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Aún nuestros gobernantes deben evitar la mentira en sus acciones y palabras. Proverbios 29:12. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Hay presidentes, hay gobernantes, hay diputados, hay senadores que van a Catemaco a que les hagan limpias, que van con el brujo mayor a que les haga encantamientos, que consultan a hechiceros y adivinos, están atendiendo a palabras de mentira. Los gobernantes deben de regirse por la verdad, no decir mentiras, que el pueblo no dude de lo que ellos hacen, que no dude de los trámites que ellos hacen con el dinero que ingresa a las arcas de la nación. Entonces nos damos cuenta que los gobernantes deben evitar la mentira en sus acciones y palabras, porque hoy nuestros gobernantes están muy desacreditados, nuestras autoridades, nuestras instituciones están muy desacreditadas. Ellos tienen que volver a la verdad, no buscar su bien personal, sino buscar el bien de la gente. Si nuestros gobernantes, escuche, ellos fueran personas que hicieran caso a la verdad de la palabra de Dios, y mire que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarles, nuestros gobernantes tendríamos una nación próspera. Ellos mismos serían prósperos, serían queridos, serían amados por la gente. Esta es una palabra que va dirigida a nuestras autoridades, a no buscar su propio interés, a no dejarse llevar por la avaricia, por el dinero o por la corrupción, sino buscar el bienestar personal de cada uno de nosotros,
Porque cuando a un gobernante le hacen algo a él o a su familia, ellos sí inmediatamente encuentran a los culpables. Porque cuando muere un cristiano o cuando muere un hijo de una persona común y corriente, por así decirlo, de nuestra sociedad, no mueven un solo dedo para investigar dónde está esa persona desaparecida o quiénes fueron los causantes de la muerte de una persona asesinada. Ellos harían bien en tomar esta palabra y confiar en la verdad que Dios nos ofrece. De hecho, nuestras instituciones, de hecho, nuestras leyes antiguamente estaban basadas en la palabra de Dios. Y hoy las autoridades, las naciones han echado fuera la palabra de Dios y solamente han puesto por práctica y por ley aquello que a ellos les conviene o que los hace quedar bien con la gente. Déjame decirte que la palabra de Dios expuesta no es para quedar bien contigo. A veces te va a calar, como decimos, lo que yo diga. A veces vas a sentir fuego en el corazón. A veces vas a sentir que la palabra, que la verdad está desnudando tu corazón y tu alma delante de Dios. Porque es el propósito de la verdad y de la palabra de Dios. Pero si nuestros gobernantes pusieran a Dios en primer lugar, los 10 mandamientos simplemente, seríamos realmente una sociedad feliz y próspera. Pero ellos le quieren dar gusto a todo mundo. Y usted ya sabe, y ha hablado de algunas instituciones que Dios desaprueba, o algunas leyes que Dios desaprueba, y que por eso la sociedad hoy se está corrompiendo. Ya no falta mucho tiempo para que la marihuana se legalice en México. Ya en muchos estados se han legalizado uniones homosexuales. El hecho de que ellos puedan incluso casándose, ellos puedan incluso a niños tomarlos como sus hijos. Eso es mentira, son vanidades ilusorias, vuelvo a decirlo. Así que tenemos que entender que la verdad es el único antídoto contra la mentira. Ahora, debemos aprender a reconocer también a los falsos siervos de Dios. Mira, Jeremías 23:25, escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé. Escucha, cualquier persona que se para frente a ti en la iglesia y te dice, yo tuve un sueño, yo tuve una visión. Esa visión o ese sueño debes de compararlo con la palabra de Dios siempre. Ningún sueño o visión o palabra profética debe de ir en contra de lo que está aquí en la palabra de Dios. Si no, vamos a caer en el error de esa iglesia, el templo del pueblo, cuando se dejó llevar por las palabras de Jim Jones en lugar de lo que estaba escrito en la Biblia. Ahora, quiero decirte a ti y hacer una pregunta que viene aquí en la Biblia, versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mí por Baal? Es decir, las falsas profecías, el único propósito que tienen es desviarte de Dios a dioses extraños. Y quiero decirte que solamente hay un Dios. Y cualquier cosa que se llega a llamar Dios en esta tierra, a excepción de Dios, el Dios verdadero, quiero decirte que es un demonio. Así que hay gente que hace caso a palabras proféticas, entre comillas, es gente engañada. Debemos de basarnos solamente en la palabra. Hay gente que quiere conocer el futuro. ¿Cómo va a terminar mi enfermedad? ¿Cómo va a terminar mi proceso de divorcio? ¿Cómo va a ir mi negocio? ¿Vamos a volver o no mi novia y yo, mi ex esposo y yo? Confía en Dios, escucha. Y si lo que tú esperas no llega a suceder, estás en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 características según Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Sabes cuáles son? Es buena, es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, por eso no tienes que consultar hechiceros, adivinos o disque profetas. Con lo que Dios te diga, con eso basta. Por eso el Señor Jesucristo dice, tenga cada día su propio afán. Es decir, soluciona los problemas que tienes el día de hoy. Si el día martes, porque mañana es día festivo, si hoy no tienes trabajo, espérate al martes para conseguir un trabajo. Y ese martes da todo de ti para conseguir ese trabajo. Pero no te afanes. Hay gente que se afana por el futuro. Hay gente que dice, pues hoy tengo nada más 50 pesos. ¿Qué voy a comer el día de mañana?
consuélate con comer el día de hoy. Y si mañana no comes, confía en que Dios quiere que ayunes. Pero te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado crisis económicas en el pasado? ¿Nos morimos? Le pregunto. La mayor señal es de que estás aquí frente a mí sentado. Tal vez has pasado un día sin comer, 2 días sin comer, 3 días sin comer, pero no te has muerto de hambre. Dice el apóstol Pablo, si comemos, comemos para Dios. Si no comemos para el Señor, no comemos. O sea, dale gracias a Dios por lo que tengas o por lo que no tienes. No te afanes. Ahora, estos profetas prometen bendición, a veces al margen de los mandamientos divinos. Un día estaba una joven y llega un hombre que no muy agraciado físicamente, ¿verdad? Pero según él muy cristiano. Y le dice a esa jovencita en la iglesia, oye, ¿qué crees? El Señor me acaba de dar una palabra profética ahorita y me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la joven le dice, ¿es cierto lo que me acabas de decir? Sí, te lo aseguro, es palabra de Dios. Bueno, entonces ve y díselo a mi esposo, porque estoy casada. ¿Te fijas? A veces en la tele los profetas, entre comillas, vuelvo a decir, dicen, hay una persona que le duele la cabeza, yo declaro sanidad para ella. Hay millones de personas que les puede doler la cabeza en ese momento. Hay gente que dice, yo declaro palabra de bendición para ti. Escucha, el único que hizo declaraciones de fe fue Jesucristo, porque Él es Dios y tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias a través de un milagro. Pero nosotros no, somos simples mortales. Nosotros nos basamos en la soberanía de Dios, es decir, Dios hace lo que quiere sin consultar a nadie, pero siempre para nuestro beneficio y siempre motivado por su profundo amor por nosotros. A nosotros nos toca rogar, a Dios le toca responder. Escucha, en el libro de Lucas dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pero nunca dice declara y recibirás. Dice pide, busca, toca la puerta. Eso habla de la insistencia en la oración. La mujer viuda en Lucas capítulo 18 versículo 1 en adelante, ella con insistencia iba y le rogaba al juez injusto. Y Dios dice, ese hombre era injusto, pero yo soy justo. Y cualquiera que me ruegue, según Jeremías capítulo 33 versículo 3, tarde o temprano me va a encontrar y va a escuchar mi palabra y va a encontrar la respuesta a sus necesidades y a sus inquietudes. Pero te fijas que Dios no dice, declara. Romanos capítulo 10 versículos 8 al 10 dice que si confesares, pero confesar no es lo mismo que declarar. Y está específicamente hablando de la salvación que Cristo nos ofrece. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero no habla de declaraciones de fe para obtener una bendición económica o material. Habla de la salvación. No puedes sacar el pasaje del contexto. Mira, dice el versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los que cuentan, hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dice, habla de lisonjas. ¿Sabe usted qué significa la palabra lisonjas? Hacerle la barba a la gente. Es decir, Lázaro, el día de mañana te van a dar un crédito de 100,000 pesos. No me dan los diezmos, le estoy haciendo la barba. ¿Qué tal si no ocurre? ¿Quién es el mentiroso? Yo me puedo equivocar. Por eso mejor abstente para que no hagas el ridículo y no hagas quedar mal a Dios. Porque luego el que queda mal es Dios y el pueblo de Dios. Y luego la gente incrédula no quiere saber nada de nosotros porque andamos de mentirosos. Entonces deja de hacer la barba a la gente. O sea, nuestro compromiso es con la verdad absoluta que es Jesucristo, no con la gente. Pero hay profetas que andan haciendo lisonja, andan haciendo la barba a las ovejas. No, usted sabe sus responsabilidades, yo sé las mías. Punto. Seguimos adelante. Escuche, 1 de Timoteo 4 del 1 al 2. Vamos más adelante porque hay gente que habla mentiras. Incluso desde el púlpito, incluso en la radio hay gente que habla mentiras. Y escuche usted eso, 1 de Timoteo 4 del 1 al 2. Y cuando hablo de la radio, no solamente estoy hablando de ministerios que se llaman cristianos pero que no lo son. Hablo también de aquellas personas como el clarividente Aarón, Madame Sassou, y todos los que usted busque, que el brujo de Catemaco y que todos los que usted quiera o conozca. Y si alguien sabe, dígame para agendarlo o para memorizarlo en este momento. 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa negar o apartarse de la fe.
¿Y qué es lo que dice más adelante? Escuchando. Cuando te apartas de la fe, lo único que te queda es escuchar ¿a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y entonces ahí vienen varias prácticas, como por ejemplo prohibir casarse, prohibir ciertos alimentos. Los mormones prohíben tomar café. Los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre, carne de puerco. La Iglesia Católica prohíbe casarse a sus sacerdotes desde el año 1100 aproximadamente, siglo XI después de Cristo, pero antes sí se podían casar. Incluso Pedro estuvo casado. Entonces te das cuenta que a veces hay un espíritu de engaño que trata de infiltrarse en nuestras iglesias y tenemos que rechazarlo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, escucha lo que hizo esta iglesia, que era una iglesia a la cual Dios le reconoció muchas cosas, aunque tenían un error. Y el error no era tanto doctrinal, el error es que habían confiado en ellos mismos y se habían apartado de Dios y hacían las cosas mecánicamente. Pero con todo algo bueno que tenía esta iglesia, la iglesia de Éfeso, escucha lo que era. Apocalipsis 2:2, escucha lo que dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escucha. La única iglesia verdadera es la que es fiel a la palabra de Dios. Tú tienes que probar a los que predican, cómo te predican y qué te predican y qué estilo de vida viven. Lo que predicamos tiene que concordar con lo que vivimos. Y esta iglesia había probado a los falsos apóstoles y los encontró mentirosos. Hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores. Y mira, finalmente, los mentirosos no van a habitar en la presencia de Dios. Salmo 101, versículo 7. Porque los mentirosos, Dios no los soporta y no van a habitar en su presencia. Dios no los va a admitir en el cielo. Por eso es que hablamos de que tienes que ceñirte la verdad, vivir conforme a la verdad, para que el enemigo no venga y te enrede con mentiras y te desvíe del objetivo que es la salvación eterna. Jesucristo dijo, escuche, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes, pero no para los mentirosos. Jesucristo dijo en ese mismo contexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Los mentirosos no van a estar en la casa de Dios. Y fíjese, Apocalipsis 21, versículo 8, lo que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es el infierno. Pero mire, escuche, no dice los mentirosos, escuche lo que dice aquí. Y todos los mentirosos. Es decir, hay gente que dice, es una mentirita blanca. Hay que pedirle a Dios perdón por esas mentiritas blancas y dejar de decirlas. Hay gente que dice, es una mentirita rosa porque está fundamentada en el amor. Todos los mentirosos. Hay gente que dice, el fin justifica los medios. Todos los mentirosos. Las mentiras piadosas, gracias por recordármelo, hermana. Todos los mentirosos. El fin no justifica los medios. La verdad es la realidad en contraste con la apariencia. La apariencia te dice, es una mentirita blanca, una mentirita azul. Y póngale colores lo que usted quiera. Póngale fuchsia si usted quiere. Adórnela como usted quiere, pero sigue siendo mentira. Tenemos que entender que el antídoto contra la mentira es, ¿qué? La verdad. Pero la verdad debe ser un compromiso del creyente. Efesios 4:25, no lo busque, ahí está. Ya sabes lo que es la verdad, ya sabes lo que es la mentira. Ya sabes que el antídoto es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Vivir en base a la verdad. Por eso, desechando la mentira, aunque sea piadosa, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El creyente debe caracterizarse por hablar la verdad. Escuche, en primer lugar, ¿cómo? Desechando la mentira. Levítico 19:11. Déjeme leerle este pasaje. Este pasaje yo lo aprendí hace mucho tiempo y me marcó, porque nos habla precisamente de cómo deben ser nuestras relaciones como cristianos, como hermanos en Cristo. Y además allá en la sociedad, con nuestra familia y con nuestros semejantes, cómo nos debemos de llevar. No hurtaréis.
y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Dice aquí, no robes, no engañes, no mientas a tu prójimo. Si tú trabajas en una empresa que sabes que dan gato por liebre, productos de baja calidad, sabes que eso no honra a Dios. En tu empresa no eches mentiras. No digas, ay, llegué tarde porque se murió mi abuelita y ya 30 veces se murió la abuelita. Oye, eso es mentira. No andes echando mentiras, vive en base a la verdad. Desecha la mentira. No hurtaréis, no robaréis, no os engañaréis los unos a los otros. Es palabra de Dios para nosotros. Amén, hermanos. Ahora, hay que cumplir la palabra de Dios. Juan 14:15, escucha lo que dice la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sencillo lo pone Dios, el Señor Jesucristo. Si me amas, dices que me amas, guarda mis mandamientos. Pero dices que me amas y eres mentiroso, no estás cumpliendo mi palabra. Entonces verdaderamente no me amas. Versículo 21, escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 15, versículo 10, escuche. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vaya, una persona que vive de verdad en la palabra de Dios va a ser una persona que ama. Cumple la ley de Dios. La ley de Dios se resume en dos cuestiones. Una, ama a Dios por sobre todas las cosas. Dos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el que ama a su prójimo como a sí mismo, el hombre, si ama a su esposa, no va a adulterar. Y el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo, que es el amor. ¿Te fijas cómo la verdad nos lleva al amor? Dices que vives en verdad, en la palabra de Dios. Una verdadera religión. La verdadera religión, según el apóstol Santiago, según Santiago el escritor, es abstenerte de mancha del mundo, ver por las necesidades de las viudas y de quién más, de los huérfanos. Es decir, la caridad mostrada al prójimo, el amor mostrado al prójimo. Ahora, quiero decirte esto, que hay que cumplir con la palabra y que en tercer lugar hay que hacer de la verdad un estilo de vida. Dice, ceñidos significa apretados. Apriétate con la verdad. Y entonces, en cuarto lugar, encontramos que debemos de ser personas auténticas. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra gloria es esta. Está hablando el apóstol Pablo. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Con sencillez, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, nos hemos conducido entre ustedes. Tienes que conducirte entre la gente con la sencillez que distingue a un cristiano. Jesucristo dijo, sean sencillos como palomas. O sea, di la verdad nada más. ¿Te equivocaste? Admite tu error, ofrece disculpas, pide perdón. Si en algo le fallaste a alguien, ve e inmediatamente ponte a cuentas con esa persona. Eso habla de la sencillez. Pero la gente soberbia nunca admite errores. La gente soberbia es perfeccionista, todos están mal frente a él, a todos juzga, a todos rechaza. Hay que ser sencillos, hermanos. En quinto lugar, hay que desechar toda obra secreta contraria a la voluntad divina. A veces hay pecados que guardamos en nuestro corazón. Hay pecados que guardamos en el alma, que nadie conoce, pero Dios sí los conoce. Hay que rechazarlos, hay que renunciar a ellos, hay que apartarnos de ellos. Hay gente que tiene dos cuentas de Facebook. Una, la oficial, con la que habla con toda la gente, y la otra con la que tiene llena de pura porquería. Hay que rechazar todo eso. Hay gente que tiene dos números de celular. Con uno habla y es el que conoce a su esposa, y otro, ahí tiene citas con gente. Usted sabe lo que estoy hablando. No hay que meternos en detalles. Segunda a los Corintios 4:2, escucha. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se fija usted? Renunciar a lo oculto y vergonzoso. Porque un día Dios va a traer las cosas a la luz y se va a manifestar quiénes realmente son hijos de Dios. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón?
nuestra vida va a ser puesta a prueba tarde o temprano. Y Dios nos va a tener que hacer, si eres verdaderamente hijo de Dios y no quieres apartarte de ese pecado oculto, un día Dios va a quitar la paja del trigo y va a exhibir lo que es verdaderamente, lo que es verdadero, sus verdaderos hijos. Ahora, hay que renunciar a todo esto, hay que pedirle perdón a Dios. Y en cuarto lugar, hay que ceñir nuestro entendimiento a la verdad. El creyente debe caracterizarse por vivir la verdad. Quiero decir este pasaje. Por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mientras, ciñe tu entendimiento. Cuando habla de los lomos de vuestro entendimiento, está hablando de nuestra mente. Es decir, cambia tu manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que vivir la verdad, no solamente proclamarla. Mire, personajes que se ciñeron. Dios le dijo a Job, cíñete como un varón valiente, yo te hablaré y tú me contestarás a mí. Hay gente que no se ciña a la verdad, quieren enseñarle a Dios cosas. Oye, Dios conoce todo. Y Dios dice, cíñete. O sea, si eres realmente una persona que dice ser mi hijo, cíñete como un varón valiente. Vaya, actúa con valentía, reconoce tus errores, reconoce tus hierros, reconoce tus pecados. Y Job se ciñó a la verdad. ¿Quién más? Elías, primero de Reyes 18:46. Después de matar a los profetas de Baal, se subió a la cumbre del Carmelo, pidió la lluvia empezó a llegar y Elías empezó a correr y superó al hombre que iba en un carro a caballo, que era Acab y que era el rey de Israel. Le ganó las carreras a los caballos Elías. Mira, cuando tú te ciñes a la verdad. Elías acababa de tener un enfrentamiento contra falsos profetas. Si en medio de las pruebas tú te ciñes a la verdad, Dios te va a hacer un milagro. Vas a ver el poder de Dios en tu vida, no solamente alrededor, en tu propia vida. Y es lo que vemos en el profeta Elías. Él se ciñó y corrió. En tercer lugar, Pedro. Escucha, Juan 21, 18 al 19. El Señor Jesucristo le dice, Pedro, antes tú, hoy en tu juventud, te ciñes y vas a donde quieres. Pero va a llegar al punto en el que te van a ceñir y otros te van a llevar aunque tú no quieras. Y luego dice una nota al final. Esto daba a entender con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Es decir, nuestra vida debe de glorificar a Dios. Finalmente Pedro, por predicar el evangelio, ¿sabe usted qué fue lo que pasó? Lo crucificaron, pero de cabeza. Y murió de cabeza, porque él se ciñó a la verdad. A veces por proclamar la verdad se paga un precio. 100,000 cristianos murieron el año pasado en el mundo porque ellos se aferraron a la verdad. Les decían, niega a Jehová, niega a Jesucristo, cree en Mahoma, cree en Alá. Y ellos seguían alabando a Cristo y los quemaron vivos. Les decían, niega todo eso, cree en los dioses del hinduismo. Se negaron a creer en los dioses del hinduismo, los quemaron vivos. Así que, hermano, tienes que entender que por proclamar la verdad, por creer en la verdad, se paga un precio. Pero quiero decirte que los resultados son mucho más abundantes que el precio que hay que pagar. A veces por proclamar la verdad en tu casa, te van a rechazar. Te van a decir el aleluya, te van a decir el cristiano, el religioso. Pero escucha, estás haciendo caso a la verdad que es Jesucristo. Finalmente, hermanos, quiero contarles esta historia. Fanny J. Crosby. La abuela mecía a su pequeña nieta prometiéndole ser sus ojos. La recién nacida había quedado ciega como resultado de una receta médica equivocada. En el regazo de su abuelita, Fanny aprendió de memoria muchos libros de la Biblia. Le entregó su vida a Cristo a los 31 años. Después, con todo el conocimiento bíblico que tenía, escribió 9,000 himnos. Y escuche, estaba ciega. La verdad es la realidad en contraste con la apariencia. Siempre oraba al Señor pidiéndole su dirección. El resultado de sus himnos fue que bendijeron a mucha gente y en cierta ocasión alguien quiso consolarla por la tragedia de ser ciega. Ella respondió que no se lamentaba, pues al llegar al cielo, el primer rostro que vería sería el de su Salvador. Compuso la letra de famosos himnos como Dime la historia de Cristo, en Jesucristo se halla la paz, dejo el mundo y sigo a Cristo, no te dé temor a hablar por Cristo, entre otros. Escuche, el himno en Jesucristo se halla la paz dice de esta manera, en Jesucristo
se halla la paz en horas negras de tempestad. Hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Esta mujer que nunca vio la luz del sol, nunca pudo percibir los colores, encontró que a pesar de todo se puede ser verdaderamente feliz. Aunque te carezca uno de los sentidos, puedes llegar a conocer la verdad que es Jesucristo. Y ella dijo, ¿sabes una cosa? No te compadezcas de mí. Cuando llegue la gloria y abra mis ojos en el cielo, al primero que voy a ver es a Jesucristo, el que me salvó y dio su vida por mí. Podrás ignorar muchas cosas, escucha. Podrás no ser un buen estudiante, podrás tener solamente primaria, primero, segundo o tercero de primaria, tal vez nada más kinder o ni siquiera eso. Pero si conoces a Cristo, eres poseedor de la sabiduría más importante del mundo, que ni científicos, que ni sabios, ni filósofos han podido encontrar, aunque han tocado las puertas. Conclusión, quiero decirte esto ya, finalmente. Cristo nos enseñó a alcanzar la victoria a través de la verdad. Escrito está, dijo el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en 3 ocasiones por Satanás. Es decir, estas victorias en contra de la mentira se ganan con la palabra de Dios. Pero te pregunto, pero si no estudias ni lees el escrito está, ¿cómo vas a poder vencer? Sobre el cinturón del soldado, él tenía insignias, símbolos de batallas ganadas. El cinturón de la verdad define tus victorias o tus derrotas contra el enemigo. Tarde o temprano, si tú te pegas a la verdad, vas a ser un victorioso. Efesios 5:17, Hebreos 5:14. Y finalmente quiero decirte esto, cada victoria acarrea más poder para la siguiente pelea. Solo quienes estemos ceñidos con el cinturón de la verdad, vamos a ganar. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que la verdad, Señor, es lo más importante para nosotros. Enséñanos a ceñirnos cada día con tu palabra, Señor, a rechazar cualquier mentira, Padre. Cuando nos digan que no valemos nada, cuando nos digan que no merecemos tu bendición, cuando nos digan, Señor, que las cosas van a salir mal, eso no proviene de ti, Padre. Yo te pido que tú nos enseñes a ser personas de verdad, a dejar la mentira, a dejar las vanidades ilusorias, a apartarnos del chisme, de la envidia, del odio, del rencor, de la falta de perdón, para ser personas que realmente merezcamos estar en tu presencia, Señor. Quebranta nuestro corazón como lo hemos entonado esta tarde, Señor. Enséñanos, Señor, a ser verdaderamente tus hijos, a vivir con verdad con nuestro prójimo, Padre. En el nombre de Cristo, bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que hoy por primera vez nos acompañan, Señor. Y yo te pido que tú toques sus corazones, que tú cambies sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.